¿Te has preguntado alguna vez si ella está realmente interesada en ti o simplemente es amable? ¿Sientes que no puedes descifrar sus señales? Amigo, si estás cansado de estar en esa zona de confusión, este video es para ti. Aquí descubrirás señales claras de que una mujer desea hacerte saber que no le interesas. No pierdas más tiempo y asegúrate de ver el video para aprender a interpretar estos comportamientos, navegando estas situaciones con dignidad y sabiduría. Si te consideras un hombre de valor, esta información es para ti. Aprenderás a identificar cuando una mujer no está interesada en tener una relación romántica, evitando así perder tu tiempo y energías. Te proporcionaré consejos prácticos basados en principios filosóficos y psicológicos para que puedas manejar esta situación de manera adecuada. Recuerda, no eres un perro detrás de un hueso. Eres un hombre con dignidad. Señal 1. Habla mucho de sus ex. Amigo, ¿te ha pasado conocer a una mujer que no para de hablarte de sus exnovios y pretendientes? No seas tonto, cuando una mujer habla constantemente de su expareja o de algún hombre en específico, está mostrando, ya sea consciente o inconscientemente, que no tiene un interés romántico en ti. Si estuviera interesada, procuraría no mencionar a otros hombres. Este comportamiento puede ser una manera de establecer límites y hacerte saber que no te ve como una opción romántica. Es su sutil manera de decirte que eres más amigo que pretendiente, casi como si fueras su terapeuta no remunerado. Te contaré una experiencia personal. Una vez salí con una mujer que, en la primera cita, no dejaba de hablar de su ex. Al principio, pensé que era solo casualidad, pero después de un rato, me di cuenta de que ella aún estaba emocionalmente atada a su pasado. En lugar de seguir insistiendo, opté por retirarme de la situación con dignidad. Aquí es donde aplicamos el principio estoico de Epicteto: no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre ellas. En este caso, la situación de que ella hable de su ex no es lo que debería molestarte o preocuparte, sino tu interpretación de esa acción. Si tomas su comportamiento como una señal de que no está interesada en ti, puedes actuar racionalmente y retirarte sin resentimientos. La clave está en cambiar tu percepción. No lo veas como un rechazo personal, sino como una simple indicación de su estado emocional. Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento puede ser una forma de la mujer de procesar sus emociones o de dejar claro que te ve solo como un amigo. Según la teoría del apego, las personas a menudo discuten sobre sus exparejas como una manera de resolver conflictos internos o de buscar validación sobre sus sentimientos. En cualquier caso, lo que debes hacer es reconocer esta señal y actuar de acuerdo a ella. Si te encuentras en esta situación, recuerda aplicar los principios estoicos: mantén la calma y la compostura. Acepta la realidad sin aferrarte a ilusiones. Epicteto dijo: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esto significa mantener tu mente organizada y tranquila, no dejándote llevar por expectativas irreales o interpretaciones erróneas. Señal 2. Falta de interés en la conversación. ¿Alguna vez has intentado entablar una conversación con una mujer enviándole mensajes y has notado que ella no muestra interés en continuar? No seas ingenuo, esto es algo que puedes identificar fácilmente si te deja en visto o tarda mucho en responder. Desde una perspectiva de filosofía estoica y psicología práctica, es esencial entender las señales que indican falta de interés. Cuando una mujer no responde en medio día, un día o incluso varios días, suele ser un indicativo de que no está emocionada con la conversación. Una mujer que se siente atraída generalmente muestra entusiasmo cuando un hombre la busca. Esto se refleja en su tono de voz, el uso de signos de admiración, emojis y una respuesta rápida y emocionada. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa mantener la mente organizada y tranquila frente a situaciones que escapan a nuestro control, como la respuesta de otra persona a nuestros mensajes. No debemos aferrarnos a expectativas irreales ni dejarnos llevar por interpretaciones emocionales. La psicología nos enseña que este comportamiento puede ser resultado de varios factores. A veces, una persona puede no estar emocionalmente disponible debido a relaciones pasadas no resueltas o a conflictos internos. También puede ser una forma de establecer límites claros o de expresar que solo está interesada en una relación platónica. Aceptar que una mujer no muestra interés en nuestras conversaciones no debe perturbarnos emocionalmente. En cambio, podemos actuar con dignidad y retirarnos respetuosamente si la situación así lo indica. Mantener la calma y la compostura nos permite tomar decisiones racionales y alineadas con nuestros principios, sin resentimientos ni frustraciones.
Si consideras que esta información te aporta valor, te agradecería mucho que le dieras like, me dejaras tu opinión en los comentarios y lo compartieras con tus amigos. Además, si deseas seguir recibiendo este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos videos. Sigamos explorando juntos las señales de cuando no le gustas a una mujer para una relación romántica. Señal 3. Cancela planes contigo y no muestra interés en reprogramarlos. Imagina que has invitado a salir a una chica y ella aceptó amablemente, pero a última hora te cancela y notas que no hace ningún esfuerzo por reprogramar la cita. No sigas perdiendo tu tiempo y dignidad. Es probable que este comportamiento sea una manera de evitar ser demasiado directa o hacerte sentir mal. En realidad, encontró una forma de cancelar el plan y dejarte ver que no está realmente interesada. Si una mujer realmente se siente atraída por ti, estaría emocionada de salir contigo. Cancelar sería su última opción y, si tuviera que hacerlo por una razón de fuerza mayor, se aseguraría de que supieras que quiere reprogramar la cita lo antes posible. Déjame contarte una experiencia personal. Hace un tiempo, invité a una mujer a salir y ella aceptó con entusiasmo. Sin embargo, el día de la cita, me envió un mensaje cancelando por motivos que parecían poco convincentes y no mencionó nada sobre reprogramar. Al principio, me sentí frustrado y decepcionado. Pero recordé las enseñanzas estoicas de Epicteto: en la vida, no nos importa lo que nos sucede, sino cómo respondemos. Esto significa mantener la calma y no permitir que la cancelación de una cita perturbe tu paz interior. No interpreté su cancelación como un rechazo personal, sino como una oportunidad para practicar la aceptación y la resiliencia. Desde un punto de vista psicológico, comprendí que su comportamiento podía deberse a varias razones. La teoría de la disonancia cognitiva sugiere que las personas tienden a evitar situaciones que causen incomodidad o conflicto interno. Cancelar sin reprogramar puede ser una forma de evitar el malestar de enfrentar una situación incómoda. Además, el principio de reciprocidad indica que si alguien no muestra el mismo nivel de interés, es mejor reconocerlo temprano para evitar una inversión emocional desproporcionada. Otra perspectiva psicológica es la teoría del apego, que sugiere que las personas con un estilo de apego evasivo pueden evitar compromisos profundos y, por lo tanto, cancelar citas sin intención de reprogramar. Este comportamiento no refleja tu valor personal, sino su propio enfoque hacia las relaciones. Cuando una mujer cancela una cita sin intentar reprogramarla, toma esta señal como una indicación de su nivel de interés. No te aferres a ilusiones ni te sientas desanimado. Mantén la dignidad y la compostura, y reconoce que mereces a alguien que valore tu tiempo y esfuerzo. Como hombres de alto valor, debemos reconocer estas señales y actuar con respeto hacia nosotros mismos. No persigas a alguien que no muestra interés genuino. Enfócate en relaciones donde haya reciprocidad y donde ambas partes estén igualmente comprometidas. Al final del día, la clave está en mantener tu tranquilidad mental y actuar con dignidad, tal como enseñan los estoicos. Recuerda que controlar tus propias reacciones es fundamental para navegar cualquier desafío en la vida. Señal 4. Acepta invitaciones sin entusiasmo. Otra señal clara de falta de interés es cuando notas que alguien acepta tus invitaciones con una total falta de emoción. Imagina esta situación: invitas a alguien a salir o a hacer algún plan, y aunque dicen que sí, los ves totalmente apáticos, como si estuvieran ahí más por compromiso que por ganas reales. Recuerdo una vez que invité a salir a una chica y, aunque aceptó, su reacción fue tan fría que me di cuenta de inmediato de que algo no cuadraba. Su respuesta fue un simple sí, está bien, con una sonrisa forzada, como si le costara estar entusiasmada. ¿Te ha pasado alguna vez? Ahora, desde una perspectiva estoica, enfrentar esta situación me recuerda la enseñanza de Epicteto: el deseo y la aversión deben eliminarse, y los impulsos deben volverse conformes a la naturaleza. Esta filosofía nos insta a aceptar la realidad tal como es, sin dejarnos llevar por ilusiones o deseos que no están alineados con la verdad. Aplicar esto significa reconocer que la respuesta apática de la persona revela una falta de reciprocidad emocional genuina. En lugar de aferrarnos a la idea de que podrían estar interesados de alguna manera, debemos actuar con sabiduría al aceptar esta realidad. Por ejemplo, cuando me encuentro con una respuesta tan desinteresada, me esfuerzo por mantener la calma y la compostura. En lugar de insistir o sentirme decepcionado, me centro en entender mis propias emociones y en cómo puedo actuar con dignidad en esta situación. Actuar con dignidad implica respetar mis propios límites emocionales y no buscar validación externa en relaciones que no ofrecen reciprocidad.
El estoicismo también me enseña a centrarme en lo que está bajo mi control, cómo elijo responder ante esta falta de entusiasmo. Puedo optar por mantener mis expectativas realistas y enfocarme en relaciones donde exista una verdadera conexión emocional y respeto mutuo. Este enfoque me ayuda a cultivar relaciones más auténticas y satisfactorias a largo plazo, alineadas con mis valores y mi bienestar emocional. Señal 5. Nunca muestra curiosidad por tu vida. Otra señal clara de falta de interés es cuando alguien nunca muestra curiosidad por tu vida. Imagina esto. Estás charlando con una chica y te das cuenta de que ella nunca pregunta sobre tus intereses, tus experiencias o cómo fue tu día. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando una mujer no siente curiosidad por saber más sobre un hombre, es una señal bastante evidente de que no tiene interés romántico. Recuerdo una vez que salí con una chica, y aunque nuestras conversaciones eran amables, noté que siempre era yo quien hacía las preguntas. Ella rara vez preguntaba sobre mis pasatiempos, mi trabajo o mi familia. Era como hablar con una pared bonita, pero una pared al fin y al cabo. Al principio, pensé que tal vez era tímida, pero con el tiempo me di cuenta de que simplemente no estaba interesada. Amigo, cuando una mujer está realmente interesada, su comportamiento es completamente diferente. Se convierte casi en una investigadora, queriendo saber todo sobre ti, desde tus películas favoritas hasta cómo te gusta el café por la mañana. Este tipo de interés se manifiesta en preguntas constantes y una atención genuina a tus respuestas. Es como si estuvieras en un episodio de CSI, pero en vez de resolver un crimen, estás resolviendo el misterio de si le gustas o no. Desde una perspectiva estoica, hay que enfrentar esta situación con claridad y aceptación. Epicteto, un sabio estoico, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Así que, si una chica no muestra interés, no lo tomes como un rechazo doloroso, sino como una clara señal de la realidad. Aceptar que alguien no está interesado en nosotros nos permite actuar con sabiduría y dignidad, sin aferrarnos a expectativas no cumplidas. Desde un punto de vista psicológico, esta falta de interés puede ser explicada por la teoría del apego. Las personas que no muestran curiosidad por los demás suelen tener un estilo de apego evitativo. Este tipo de apego se caracteriza por una dificultad para formar vínculos emocionales profundos y una tendencia a mantener la distancia en las relaciones interpersonales. Entender esto puede ayudarte a no tomártelo de forma personal y a reconocer que la falta de interés es más una característica de su personalidad que un reflejo de tu valor. Aplicar este enfoque significa que, en lugar de sentirnos heridos o frustrados, podemos decidir invertir nuestro tiempo y energía en personas que realmente valoran nuestra compañía y muestran un interés genuino en conocernos. Al final del día, esto nos ayuda a mantener relaciones más saludables y satisfactorias, basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad emocional. Y recuerda, siempre hay alguien ahí fuera que va a querer saber cuál es tu película favorita y cómo te gusta el café por la mañana. Señal 6. Siempre tiene excusas para no verte. Otra señal clara de falta de interés es cuando alguien siempre tiene excusas para no verte. Imagina esto, has estado tratando de quedar con alguien, pero cada vez que propones una fecha o un plan, siempre tienen una excusa para posponerlo o cancelarlo. Puede ser algo como tengo mucho trabajo esta semana o me surgió un compromiso de último minuto. Si esto se repite constantemente, es una señal de que esa persona podría no estar tan interesada como tú. Recuerdo una situación en la que estaba tratando de organizar una cita con alguien que parecía interesante. Cada vez que sugería un día para salir, ella encontraba una razón para no poder hacerlo. Primero fueron compromisos laborales urgentes, luego problemas familiares inesperados, y así sucesivamente. Al principio, traté de ser comprensivo y flexible, pero con el tiempo me di cuenta de que estas excusas eran una forma sutil de rechazo. Cuando alguien está genuinamente interesado en conocerte y pasar tiempo contigo, buscará maneras de hacerlo funcionar. Incluso si tienen compromisos ocupados, harán el esfuerzo de reprogramar o encontrar otro momento que funcione para ambos. Por el contrario, si constantemente evitan verte con excusas que parecen poco convincentes o poco sinceras, es probable que no estén tan emocionalmente invertidos en la relación. Desde una perspectiva estoica, es importante reconocer estas señales sin aferrarse a la frustración o la decepción. Como dijo Séneca, la vida es como una obra de teatro, no es la duración, sino la excelencia de los actores lo que importa. Aceptar que alguien no está dispuesto a hacer espacio en su vida para ti puede ser difícil, pero también es una oportunidad para dirigir tu energía hacia relaciones más recíprocas y satisfactorias.
Psicológicamente, este comportamiento puede relacionarse con el miedo a la intimidad o la falta de compromiso. Las personas que tienen dificultades para comprometerse emocionalmente a menudo recurren a excusas para mantener una distancia segura en las relaciones. Entender esto puede ayudarte a no tomarlo personalmente y a reconocer que es más sobre ellos que sobre ti. Al final, reconocer estas señales te permite tomar decisiones informadas sobre cómo invertir tu tiempo y energía emocional. Busca relaciones donde haya un interés mutuo y una voluntad genuina de estar juntos, en lugar de perder tiempo en quienes constantemente encuentran razones para no estar presentes. Y recuerda, mereces estar con alguien que esté emocionalmente disponible y dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para estar contigo. Señal 7. No muestra afecto físico. Una señal clara de falta de interés puede ser cuando alguien no muestra afecto físico en la relación. Imagina esto, estás saliendo con alguien y notas que evitan el contacto físico, ya sea abrazos, tomarse de las manos o cualquier otro gesto cariñoso. Esta falta de afecto físico puede ser indicativa de que la persona no siente una conexión emocional o romántica contigo. Recuerdo una situación en la que estaba saliendo con alguien que parecía disfrutar de nuestra compañía, pero rara vez buscaba el contacto físico. No había abrazos espontáneos ni gestos tiernos durante nuestras interacciones. Al principio, traté de atribuirlo a la timidez o a diferencias culturales, pero con el tiempo me di cuenta de que era una señal de que no había un interés romántico profundo. Cuando alguien está realmente interesado en ti, es natural que busquen formas de expresar afecto físico. Esto puede incluir desde gestos simples como tocarte el brazo mientras hablan hasta abrazos cálidos al encontrarse. El afecto físico no solo comunica atracción, sino también la disposición de establecer una conexión emocional más profunda. Desde una perspectiva estoica, es importante observar estas señales sin dejar que afecten tu autoestima o bienestar emocional. Como dijo Epicteto, no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, sino quiere las cosas como suceden, y tu vida marchará sobre ruedas. Reconocer que la falta de afecto físico puede ser una indicación de falta de interés emocional te permite tomar decisiones informadas sobre la relación. Psicológicamente, la falta de afecto físico puede estar relacionada con varias razones, como la falta de comodidad con la intimidad emocional o diferencias en la forma en que cada persona expresa y percibe el afecto. Entender esto puede ayudarte a no tomarlo personalmente y a reconocer que es más sobre la dinámica entre ustedes que sobre tu propio valor. En última instancia, buscar relaciones donde haya una reciprocidad emocional y física puede ser fundamental para tu bienestar y felicidad. No tengas miedo de buscar conexiones donde ambos se sientan cómodos expresando y recibiendo afecto en todas sus formas. Recuerda, mereces estar con alguien que esté emocionalmente disponible y dispuesto a compartir gestos de cariño que fortalezcan la conexión entre ustedes. Bueno amigos, hemos visto señales claras que pueden ayudarte a identificar cuando una mujer no está interesada en ti. Te recomiendo que repases este video cuantas veces sea necesario para que te aprendas estas señales y nunca más vuelvas a malinterpretar sus intenciones, creyendo erróneamente que tiene un interés romántico por ti. Te puedo asegurar que te ahorrarás muchísimo tiempo y evitarás mucho sufrimiento. Así que, aunque pueda doler darte cuenta de que esa mujer no está interesada en la misma medida que tú, es un momento perfecto para volver a enfocarte en ti, en tu crecimiento personal, y en convertirte en el hombre que cualquier mujer desearía. No olvides comentar abajo qué opinas al respecto, y nos vemos en el próximo video.